Es muy grato volver a compartir nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema de una persona natural no residente en el país que durante el año grable 2021 obtuvo ingresos por concepto de dividendos. La pregunta es la siguiente: esta persona, al ser no residente en Colombia y obtener ingresos por concepto de dividendos que estuvieron sometidos a retención en la fuente, ¿sí está o no obligada a declarar? Y en el evento de estar obligada a declarar, ¿en qué renglón del formulario 110 del impuesto sobre la renta para personas jurídicas y personas naturales sin residencia en el país estaría esta persona obligada a informar dichos dividendos? Ahora bien, para abordar el tema es preciso tener en cuenta varias normas que regulan la materia. En primer lugar, tener en cuenta que estamos frente a una persona natural no residente en Colombia. Recibe unos ingresos por concepto de dividendos, para el caso objeto de este video, 140 millones de pesos. Se analiza el acta mediante la cual se abonaron en cuenta en calidad de exigibles dichos dividendos, donde se puede comprobar que efectivamente fueron dividendos distribuidos durante el año 2021 de utilidades correspondientes al año 2020 y no grabadas, es decir, subcédula de dividendos no grabados de conformidad con el numeral tercero del artículo 49 del Estatuto Tributario. Punto importante: se determina la retención en la fuente que se le practicó. La retención en la fuente que se le practicó a dichos dividendos es la que está consagrada en el artículo 245 del Estatuto Tributario. Esta norma hace referencia a la tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes. De dicha norma se puede concluir del primer inciso que los dividendos no grabados están sometidos a una tarifa de impuesto a título de dividendos del 10%, que se debe proceder a retener por parte de la agente de retención. Cuando verificamos efectivamente la retención que le fue practicada a esta persona natural sin residencia en Colombia, se determinó que la retención no fue debidamente practicada, toda vez que el 10% de 140 millones de pesos corresponde a una retención de 14 millones y la retención efectivamente practicada fue de 10.500.000. Si tomamos el numeral segundo del artículo 592 del Estatuto Tributario, que nos habla quienes no están obligados a declarar, en el caso específico de las personas sin residencia en el país, nos dice que no estarán obligadas a declarar cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a retención en la fuente, de que tratan los artículos 407 a 411 inclusive, y dicha retención en la fuente cuando fuera del caso se les hubiera sido practicada. Como vemos en este caso, esta persona natural no residente en Colombia obtuvo ingresos por concepto de dividendos que hacen parte de los que se refiere la norma, específicamente el artículo 407, pero no se practicó la totalidad de la retención en la fuente que se vio practicar, toda vez que se practicó 10.500.000 frente a lo que se vio practicar, que eran 14 millones de pesos. En conclusión, no se cumplen todos los presupuestos que establece este numeral segundo del artículo 592 del Estatuto Tributario. En conclusión, esta persona estará obligada a declarar. De esta manera, ella informará sus ingresos por los 140 millones de pesos, la retención en la fuente que le fue practicada, y tendrá como saldo a pagar la diferencia de lo que efectivamente no ha pagado vía la retención en la fuente que le debió practicar el agente de retención. Importantísimo, otro punto a considerar es en qué renglón se informan estos dividendos. Cuando analizamos el formulario de la declaración del impuesto sobre la renta para las personas no residentes en el país, que es el mismo que aplica para las personas jurídicas, el formulario 110, encontramos los renglones 52, 53 y 54. Cuando nos remitimos a las instrucciones de este formulario, nos dice qué se debe declarar en cada uno de esos renglones.
Como para el caso que estamos analizando, los dividendos corresponden a la subcédula de dividendos no gravados, de acuerdo a las instrucciones del formulario 110, dichos dividendos deben ser declarados en el renglón 54, que son dividendos gravados a la tarifa del 10%, que es la tarifa que anteriormente les decía, deben estar sometidos estos dividendos. Y al llevarlo allí, pues automáticamente en el formulario se liquidará la tarifa del 10%, que para nuestro ejemplo eran los 14 millones, y se restará la retención en la fuente, quedando un saldo a pagar por la diferencia que, como ya lo anotábamos, no fue retenida por parte de la agente de retención. Espero con este caso en particular darles claridad sobre el manejo de los dividendos a favor de las personas naturales sin residencia en el país.